Hola a todos, de nuevo de vuelta por estos espacios, en este caso sería TikTok. Y mi vuelta a estos espacios es compartir un poco cómo llegué hasta aquí. No me refiero al espacio de TikTok. La gente con la que me encuentro en constelaciones, con los amigos, me preguntan cómo llegaste hasta aquí. Y me preguntan cómo llegaste hasta aquí, no solo en las constelaciones, sino cuando charlamos, hablamos también de las constelaciones y los efectos. Pero también, en mi caso, por ejemplo, suelo hablar del alma, la esencia. Algunos lo ven como el ser superior, el espíritu, da igual, lo que cada uno tenga su cosmovisión. También suelo hablar de sueños, sueños lúcidos, sueños premonitorios y todo eso que somos, ¿no? Energía, vibración y los dones y todo eso. Y me preguntan cómo llegaste aquí. Y a veces también la gente que no lo vive, la gente cercana que no experimenta, me dice, ¿de dónde saqué esto? ¿O qué me tomé? ¿O qué me metí? ¿No? Y, y yo le digo, eso es lo que somos. Eso es lo que somos. Y claro, para alguien que no lo experimentó, no porque no lo sea, sino porque todavía está perdido en la mente y cuerpo nada más, que no se preguntó. Bueno, yo también estuve ahí. Yo tampoco me pregunté si tenía un alma o si qué significado tenían esos sueños. No me preguntaba nada hasta hace pocos años cuando empecé con los síntomas físicos. Y para mí hubo dos momentos de inflexión en mi vida. Los momentos que aparecieron los síntomas físicos, por ejemplo, empecé a perder la visión, los problemas para respirar, que me hicieron un montón de pruebas y no encontraron nada, las alergias, la piel que me salían erupciones, los pies que tenían pollas y los médicos te decían una cosa, pero no tiene que ver nada, por mucho que utilizaba cremas y todo eso, el problema de la piel, los pies, no tenía solución. Entonces, eso fue un momento de inflexión, cuando me empecé a preguntar, ¿quién soy realmente? ¿Qué más hay? Porque ya la alimentación, la medicina, la religión no veía cambios en mí. La energía no me daban los alimentos. Entonces ahí cuando me empecé a preguntar es cuando me encontré con la conexión cuántica. La experimenté, la viví y fue como un encuentro con lo más profundo de mí, conmigo misma, con sentir la vibración, sentir la energía y encontrarme con respuestas a todos los síntomas físicos que me estaban pasando en ese momento. Pero no las resolví en una sesión con síntomas que llevaban muchas capas. Era imposible resolverlas. Según yo fui a resolver un tema. No me pregunté por los síntomas físicos, fui por otro tema. Pero a veces tú vas a una constelación, a una conexión cuántica, y a veces quien te lleva realmente es tu esencia, tu alma, y crees que vas a resolver ese tema. Y en realidad, en mi caso, yo creía que iba a resolver el tema, pero en realidad lo más profundo de mí me llevó a reencontrarme con lo que somos. Y ahí, ese fue el primer momento de inflexión. De ahí llegaría el transgeneracional, que jamás me pregunté por mis ancestros del lado paterno, con el cual desconecté muchísimo. No me pregunté por mis abuelos, ni bisabuelos, ni tatarabuelos. Yo no conocía a mis abuelos. Y para mí el transgeneracional fue el primer reencuentro con el transgeneracional. El, el de sentir que vengo de todos esos ancestros. Y encontrar patrones, encontrar fidelidades. Y me quedé ahí, ¿no? Porque no tenía fecha, no resolví algunos temas. Pero fue un punto importante después de la conexión cuántica, conectar con lo transgeneracional, que luego conocer las constelaciones me llevaría a esa comprensión, porque me encontré con constelaciones en lugares que apenas se hablan, en algunos que se habla bastante, en otros que solo habla el constelador. Entonces, para mí el transgeneracional, con toda la información, la experiencia, con todo lo que había vivido, me acompañó a que en las constelaciones poder comprenderlas, poder ver un patrón, lo que había vivido yo, pero también más atrás los ancestros, y que además sentirme acompañada, ¿no? Porque a veces hablas, por ejemplo, con gente y que ya no tiene sus abuelos ni sus padres y dicen, no tengo padres, no tengo ancestros, no tengo nada. Y para mí, cuando conocí el transgeneracional, sí que están ahí, no que se hayan muerto, que hayan dejado el cuerpo físico, para mí siempre están ahí, siempre me acompañan, pero no como carga, ¿no? Sino como acompañamiento. Entonces, para mí, adentrarme en el mundo de las constelaciones
podía comprender todo ese movimiento, toda esa información, todo ese sentir. Y también en la conexión cuántica, porque en la conexión cuántica también resuelves lo transgeneracional. Entonces es como toda una apertura, todo eso que se va haciendo consciente, inconsciente, todo eso que está en tu campo. Entonces para mí fue muy importante encontrarme con la conexión cuántica, con la transgeneracional y también con otros talleres, como por ejemplo semillas de conciencia, creo que se llamaba, que en ese momento lo entendí, lo comprendí, pero como que había algo que faltaba asentarse, penetrar. Y con el tiempo, el de ir quitando, el de ir viendo las capas, trascendiendo las capas, lo de mi historia, lo de transgeneracional, fue como si esa semillita de todos esos talleres que los había vivido, los había experimentado, pudiera asirse, integrarse, y como si una rejilla se hubiese abierto y llegar a esa comprensión, pero no desde la mente, sino desde adentro, desde adentro. Y te quedas con eso. Eso es. Pero no te llega de la mente. Es como cuando también se vive en la conexión cuántica, en las constelaciones, y lo entiendes, lo comprendes, pero no es de la mente. Es desde lo más profundo. Llámale esencia, llámale alma, llámale espíritu, el campo. Y se comprende y vas soltando el control, y vas soltando a esa situación, a todo eso que vas teniendo apego y te vas quedando ahí atascado. Es esa comprensión. Y todo ese proceso que comenzó en la conexión cuántica fui como más adentrándome. Y llegué a otro punto, a otro momento de inflexión en mi vida. Y diría que empezó cuando empecé a sentirme encerrada. Y lo veía con algo externo. Pero luego me di cuenta que era simbólico. No es el entorno, ya sean situaciones, lugares, personas, solo me estaba mostrando que realmente se sentía encerrada, era esa parte de mí. Y no hablo del ego, sino esa parte, llámale esencia, alma. Eso que está en lo profundo y que en medio de tantas capas no se podía expandir. Y esa coraza que me había puesto en el corazón por todos los eventos que había vivido, por lo transgeneracional, que de hecho cuando me encontré en ese momento, en ese segundo momento de inflexión, que ya me sentía encerrada, sentía dolor, sentía cambios de humor. Y si bien venía trabajando, laborando, pero quizá para mi proceso era demasiado lento. Y hasta que sucedieron muchas situaciones, muchos eventos que me empujaron a volver hacia mí. Y otro punto más importante que también fue a raíz de una constelación que representé a un padre. Y eso fue como que algo de mí, una parte de mí que había excluido esa parte del lado masculino, del lado paterno, había otra parte de mí que añoraba. Y una noche después de esa constelación me desperté llorando. Y no sabía por qué lloraba. Con el tiempo lo había entendido. Que esa parte inconsciente se había hecho consciente para darme cuenta que aunque por un lado me contaba que sí, todo estaba bien, que no se me contaba qué tal te va con tu madre, qué tal con tu padre, muy bien, pero resulta que la realidad te muestra otra cosa. En las situaciones, los momentos, tus relaciones, tu labor, tú cómo te relacionas con los demás, cómo te relacionas con el dinero, todo eso hablando de tu relación con tu sistema familiar, paterno y materno, con tu madre, con tu padre. Y eso fue que como que me empujó más a volver hacia mí y las situaciones que pasaron. Todas las situaciones, los momentos, las personas, todo me empujaron a volver hacia mí. Y cuando me encontré en ese momento, ya no estaba laborando, ya no apenas acompañaba en sesiones, estaba más enfocada en mí y al no tener que hacer nada, también sentía un aburrimiento tremendo porque, claro, el ego tiende a hacer y hacer y hacer y la parte interna como que se va quedando ahí. Y al no tener que hacer nada, no me queda más remedio que mirarme. Y en ese momento, digo que es el segundo momento de inflexión que me llevó a las profundidades, porque me encontré en esos momentos donde, si bien en el día había distracciones o podía
escaparme tal vez en la noche, es cuando empezaba a vivir todo el proceso que no había estado viviendo quizá. Y ahí es cuando diría que el inconsciente se hizo consciente. Es como si todo se hubiese hecho consciente el inconsciente, porque me encontré con flashbacks de luchas, de conquistas, de víctimas, de perpetradores, de todos esos eventos y situaciones, las mías, lo transgeneracional, lo colectivo. Los estaba viviendo, los estaba viendo. Y a veces tenía miedo, tenía momentos de terror, momentos de tristeza, momentos de soledad, las mías, la de todos de todo el colectivo. Y como tenía las herramientas, la conexión cuántica, el campo cuántico, el transgeneracional, iba trabajando. Pero también otra herramienta más que me acompañó para mí fue las respiraciones holotrópicas. Entre respiración y respiración iba soltando, atravesando esa tristeza, esa soledad, ese miedo, ese horror. Y mi cuerpo empezaba a temblar, a sacudirme. No me asustaba porque ya había visto otra vez, de hecho cuando voy a constelaciones, se sacude mucho mi cuerpo. Y es un proceso natural. A veces la gente, cuando me ve la primera vez, se asusta. Y es un proceso natural. Entonces, y así estuve más o menos 2-3 meses dedicado completamente a mi proceso. Y se me fueron yendo esos flashbacks, esos pensamientos tan abruptos. Y cuando volví a estar más estable es cuando volví a retomar las constelaciones. Y también me encontré con otro trabajo, otra labor, que era acompañar a personas con problemas mentales. Y eso fue para mí un gran apoyo, porque verlos a ellos y no tenían la posibilidad para trascender lo que le estaba pasando. Yo tenía la oportunidad, porque tenía las herramientas, había conocido las constelaciones, lo había experimentado, lo había vivido. Y verlos a ellos para mí era como verme a mí también, porque muchos de ellos están etiquetados psiquiátricamente, pero la mayoría son traumas no resueltos. Están viendo lo que los padres no resolvieron. Y como la ciencia no lo ve, no ve el origen ni la causa, solo medica, entonces no hay solución. Y verles a ellos atravesar, de venir de padres con conflicto, de padres con adicciones, de abusos, es lo que le pasa a la humanidad, no solo a ellos. Yo también vengo del transgeneracional, donde había abusos, donde había víctimas, perpetradores, donde había asesinatos, donde hubo conquista, donde hubo guerras. Entonces, cuando alguien no lo resuelve, ¿quién los va a ver? Los hijos, los nietos, los sobrinos, para los que no tienen hijos. Por ejemplo, en mi caso yo no tengo hijos, pero tengo sobrinos. Entonces, ¿quién los va a ver? Ellos. Entonces, para mí ese proceso de poder acompañarlos, que también me acompañaban ellos a mí, porque me mostraban mis traumas no resueltos, porque si bien miré algunos, no vi muchos, y porque no los recordaba. Y entre el proceso de venir haciendo conexión cuántica, constelaciones y revisando mi transgeneracional, fui haciendo como conciencia y se fue abriendo cada tema. Y todo lo demás se fue dando. Que, con lo que decía, ¿no? ¿Cómo llegaste hasta aquí? De poder sentir la energía, de no tener una dieta de comer 5 veces al día, como cuando tengo hambre. Y a veces también en el proceso he comido por ansiedad, que me voy dando cuenta. Y que no sigo un régimen, ni de los lunes tengo que tomar esto, ni los martes esto, ni que tengo que comer 5 días. Y la energía, desde que conocí la conexión cuántica y fui haciendo conciencia de la energía, la vibración, no me he vuelto a sentir agotada. Al contrario, siempre tengo bastante energía. Y aunque muchas veces sí me he quedado atascada, pero no es por la falta de energía, sino por temas no resueltos, que a veces estaba llevando un muerto, a veces alguna alma perdida, a veces mis propios traumas. Y una vez vistos, trascendidos, integrar las partes mías,
he podido continuar. Y ya lo de los chakras, lo de los sueños premonitorios, lo de la intuición, todo eso se va dando. Nunca me focalicé en que tengo que desbloquear los chakras, tengo que comer alimento para... Sí, todo eso puede ayudar, siento que todo eso puede ayudar, pero en mi caso, por ejemplo, cuando he ido trabajando temas y temas que llevan muchas capas, por ejemplo, he sentido, por ejemplo, en la parte de la base de la columna, que es el coxis, tener dolores que no aguantaba estar sentada. Bueno, había un bloqueo, pero cuando iba trabajando los temas que se iban presentando en mi vida, que aunque tuviera muchos, iba al que estaba más abierto, ¿no? El que más me molestaba, el que más me incomodaba. Porque también me di cuenta que no es lo que quería el ego, sino era lo que estaba en el momento abierto y lo que iba a abrir más y lo que iba a ser más apertura del corazón. Entonces, como que ese bloqueo se iba liberando, y según iba liberando la base de la columna, pasaba al segundo chakra, y ahí es cuando tenía otros síntomas, otro bloqueo. Y cuando iba resolviendo esos temas que estaban relacionados con ese segundo chakra, o con esa parte del cuerpo, se iba también liberando. Luego llegaba al tercer chakra, que es quizás el que más me lleva tiempo. Creo que diría que todavía falta algo ahí, que estaría... Es el tercer chakra, es el tercero, cuarto, quinto, sí, sería el tercero. Que es ahí como que a la altura de la vesícula del hígado, donde, por lo menos para mí, estaba relacionado con la ira, la rabia, reprimida. Pero no solo la mía, ¿no? De todas las veces que me sentí impotente con injusticia cuando era pequeña y estaba en manos de grandes que se supone que me cuidarían, que me acompañarían, y fue todo lo contrario. Pues ahí me quedé con esa rabia, con esa sensación de traición, de injusticia. Pero no solo era la mía, ¿no? Sino también de todas las veces que mis ancestros a esa edad tan pequeña se habían sentido lo mismo, y también la rabia y la ira de los perpetradores y de las víctimas también, y de todos los excluidos, y de todas las madres que perdieron los hijos, y de todos esos niños que no fueron reconocidos. Entonces, si bien las vivía yo como si fueran mías, era todo eso que no estaba visto, todavía estaba ahí, influyendo en mí. No voy a decir que ya está resuelto porque nunca se sabe. Quizá todavía me quede algo por ahí, por ver mi propia rabia, por trascender lo transgeneracional. Y todo ese proceso se fue dando, ¿no? La energía fluía con más libertad. Los sueños eran más premonitorios, que a veces me veía constelando, y me pasaba lo mismo con la conexión cuántica, de verme acompañada en una sesión a través de los sueños. Se hace, no es que lo haga yo desde la mente, no se hace. Y lo mismo con la intuición, ¿no? No es según vas liberando capas, vas viendo, trascendiendo todas esas capas, vas soltando los apegos, el mío, a lo material, a las personas, y todo eso se va abriendo, y se va abriendo el corazón, y es todo un proceso. Y cuando se va abriendo el corazón, lo que antes te costaba quizá resolver te llevaba muchas capas o muchas constelaciones. No es porque la constelación no funcionara, ni la conexión no funcionara. La información estaba ahí, pero cuando te resistes a verlo, cuando te resistes a abrir y a sentir y a incluir, todo se abre. Porque también a veces pensamos que voy a hacer una conexión cuántica o voy a hacer una constelación y voy para resolver ese tema. Y sí, en el proceso se va a resolver ese tema. Pero lo que me he dado cuenta es, no estoy ahí exactamente para resolver el tema que sí se va a resolver, sino para volver hacia mí, hacia lo que somos, para dejar de identificarnos tanto con el personaje y el ego, de volver a eso que somos. Y para eso he vivido tantos eventos que a veces en un momento desde el ego quieres quitártelo ya. Y cuando llegas a esa comprensión, ya no buscas resolver, que se va a resolver a la vez, sino te preguntas, ¿qué más me vas a mostrar? Ya sea el trabajo, el dinero, la relación de pareja, lo que sea. ¿Qué más hay? ¿Qué más no estoy viendo? ¿Dónde más tengo que abrir el corazón? Y se te va mostrando, y se te va moviendo. De repente llegas a una constelación, a una conexión, y se abre una capa que no te imaginabas que estaba ahí, pero que estaba haciendo un bloque. Entonces ahí me fui dando cuenta que se resuelven lo que vas a resolver, pero no es precisamente lo que voy buscando. Lo que voy
o lo que me va llevando ahí es al encuentro conmigo misma, con eso que es, con eso que somos, que no hay separación. Entonces, esos dos momentos de inflexión en mi vida, siento que si no hubiese empezado por abrirme a ver algo más, a preguntarme qué más hay, a preguntarme por las situaciones, los eventos, haber leído libros, haberme encontrado con talleres que te acompañan a esa apertura, a verte más allá del cuerpo, de la mente, hubiese dicho que estaba loca y que volver al médico que no volví más hace 10 años o más, había llegado a ese momento donde me hubiesen etiquetado como esquizofrenia, ¿no? Porque ahora tienes estrés, tienes ansiedad, tienes cambio de humor, tienes flashback, tienes experiencias paranormales, ves a muertos, tienes sueños premonitorios y, y también oyes voces, puede ser. No es mi caso, pero puede ser que también haya posesiones, otras energías, porque a veces la gente que no se encuentra con estas herramientas que yo me encontré en mi caso, se encuentra con adicciones, por ejemplo, con distintos tipos de drogas, con alcohol, y, y ahí en medio de todas esas drogas hay otras energías. A veces crees que porque vas a un evento o a un taller te vas a pegar algo. Resulta que las energías se te pueden pegar en cualquier lado. Y si te pegan porque tienes un agujero, algo no resuelto. Y más los que son adictos. Pero la ciencia no va al origen, no va a la causa, con lo cual estas cosas no se hablan, no se dicen. Y muchas personas que viven traumas, que están viendo a todos los excluidos, que están viendo esos conflictos no resueltos, que están viendo a hermanos o a bebés que no fueron reconocidos, están viviendo experiencias dolorosas, traumáticas y medicadas, anuladas, sin encontrar solución, porque cuando te medican, estás anulado. Y a veces los padres, aunque escucharan hablar de estas herramientas, no están abiertos, con lo cual es su proceso también. Y cuando tienen una recaída, el psiquiatra que hace, cambia los medicamentos, les pone más cantidad o menos cantidad, o cambia uno por otro, y así van haciendo el juego. Pero a veces me miraban a mí, ¿no? Como decir, yo no sé qué hacer. Y yo qué iba a hacer, no, tampoco podía hacer nada, más que hacer mi propio proceso y agradecer porque todo eso también me estaba acompañando a mí. Y mirarles con amor. Y de alguna forma recordarles que todos ellos tienen un padre y una madre. Porque muchas veces son olvidados y ellos se sienten que no tienen padre ni madre. Y para mí estar ahí era recordarles que también tienen un padre y una madre y que no me vieran a mí como una madre, ¿no? Porque a veces te veían de esa forma. Y entonces, a un padre y una madre, aunque hubiese muerto, nadie puede reemplazarlo. Nadie, ni una pareja, ni el que viene a cuidarte, a acompañarte. Ese lugar es del padre y de la madre, porque todos venimos de un padre y una madre. Entonces, esa es una forma de acompañarles y lo que vi también es la exclusión a lo masculino sobre todo. Y todo ese proceso me llevó hasta aquí, hasta aquí y, y continúo observando mis pensamientos, mis acciones, mis emociones, donde ver qué capa más hay ahí para ver, para trascenderla, para transformarla.
Y, y antes lo veía como, quiero resolverlo ya, ¿no? Y, y esto es como me decía a mí, ¿acaso no como todos los días? ¿Acaso no me baño todos los días? Bueno, este proceso de autoconocimiento es lo mismo. Es, mientras esté en el planeta Tierra, es estar atento todos los días. Porque en el momento que no estoy atenta, que me he descuido, he caído. He caído otra vez. Me identifiqué con el personaje, me identifiqué con el ego y con todo el material y con todo lo bonito y todo lo que hay en el externo. Y está bien disfrutarlo, está bien. Y me digo a mí misma. Pero siempre, siempre, siempre volver hacia mí. Así es como lo vivo yo y así es como voy transitando esta experiencia en este planeta dual y observándome dónde pongo más la balanza, en qué lado más pesa o hay el desequilibrio, como, como el signo Libra que lleva el personaje, diría. Sí, pero eso es lo que hay.